La batalla más importante será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Introducción. El Señor te ha llamado a su servicio y conoce el Señor a los que son suyos. Sin embargo, y especialmente porque has recibido ese llamamiento, eres un blanco favorito del diablo, quien buscará anular a quienes quieren servir a Dios para estorbar la proclamación del Evangelio. Satanás sabe que una mala acción tuya puede afectar mucho al Evangelio, por eso cuídate. Como dice Pablo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No puedo, por un lado, pedir a Dios sus bendiciones y en otro momento querer esconderme de Él para pecar. Porque, además, ¿en dónde me podría esconder del Señor? Él quiere que tu actitud sea de rechazo al pecado y que muestres activamente tu voluntad para hacer lo que Él te manda, pues así como eres, te llamó para hacer algo específicamente, ya que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Él nos compara con vasos. ¿Qué tipo de vaso eres tú para Dios? ¿Por tu vocación eres escogido? ¿Por tu material eres de barro o de oro o de bronce? ¿Por tu uso de honra, de servicio, de misericordia o de ira? ¿Por tu actitud eres un vaso limpio o uno quebrado? Veamos estos tipos de vaso. Escogido, como los que dedicó y consagró el rey Asa. Trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado: plata, oro y utensilios. Así es Dios. Él te ha escogido, Él te dedica y consagra a quienes le quieren servir, según su infinito amor y sabiduría, y lo ha hecho para su gloria. ¿De qué material eres? ¿De barro? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El Todopoderoso nos formó del polvo de la tierra, a su imagen y semejanza, para que le pudiéramos dar gloria. Lo maravilloso es lo que está dentro de nosotros en una envoltura de barro. ¿Eres de oro? ¿Cuál fue la actitud del rey de Babilonia que Dios reprobó? Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Los vasos de oro dedicados para la gloria de Dios fueron usados para diversión y disipación. ¿Qué pasaría si un vaso de oro escogido y dedicado para la gloria de Dios fuera usado para llenarlo de basura? Pues a veces así actuamos nosotros. Somos vasos escogidos por Dios para su gloria y nos llenamos de basura. Y eso a Dios no le agradó. ¿Eres vaso de honra?
todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio serán de bronce. El bronce era bruñido, brillaba. Dios quiere instrumentos brillantes, no opacos o sucios, para que le den honra a Él. ¿Eres vaso de servicio? Y otros para usos viles. También era necesario tener recipientes para juntar la basura. Eran útiles y necesarios, pero deberían ser limpiados diariamente para evitar podredumbre. Vaso de misericordia. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Él nos preparó para llevar su misericordia a nuestro prójimo, para que hiciéramos buenas obras en su nombre y para su gloria. Vasos de ira. También hay ejemplos en la Biblia, como en el caso de Saúl, a quien Dios lo llenó de gloria, pero a pesar de la paciencia divina, él se rebeló contra Dios y acabó destruyéndose a sí mismo. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Vasos quebrantados. Estos eran a los que se les había roto alguna parte, pero el alfarero les daba nueva boca o nuevas orejas, o sellaba sus cuarteaduras con una mezcla de sangre y barro para que pegaran bien, limpios. Estos vasos, aunque parecieran inútiles, el Señor los seguía usando. Eran vasos de honra, desgastados de la boca o de las orejas por el uso. Ya no llevaban agua, pero en ellos se juntaba el diezmo para la casa de Dios. Enemigos del creyente. Nuestros enemigos son muy peligrosos, pues como dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás y sus huestes quieren anular nuestro testimonio destruyendo lo que hago para el Señor. Ellos trabajan desde dentro de nosotros. Veamos algunas de las principales formas como nos atacan. 1. El orgullo y la vanidad. La fama y posición. La envidia y la competencia. El amor al dinero y la carnalidad. El orgullo y la vanidad. Escribió Salomón: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Para servir al Señor necesitamos, con humildad, orar y escucharlo en su palabra. Pero el diablo quiere que nos sintamos tan importantes como si le hiciéramos un favor a Dios, en lugar de entender el privilegio que Él nos da. Veamos lo que hizo el orgullo en los casos de Satanás, Nabucodonosor y Usías. Satanás, en hebreo, significa el enemigo, el que resiste. Su nombre aparece 24 veces en las escrituras hebreas. En las traducciones griegas se usa 34 veces como diablo, que significa acusador o calumniador. Su historia inicia cuando Dios formó a un ángel muy bello y sabio, con su propia voluntad, cuyo nombre era Lucifer,
o sea, poéticamente, lucero de la mañana, a quien después de revelarse, Dios le dijo: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. A Satanás se le olvidó que todo lo que él era, tenía y hacía, se lo debía a su Creador. Y lo mismo puede pasar con nosotros. Pero cuidado, pues Dios se opone al orgulloso como lo hizo con Lucifer, y tarde o temprano vendrá la caída. Aunque tú estés ahora en lugares importantes, no puedes olvidar de dónde te llamó Dios, pues como escribió el salmista, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Pero Satanás, por ejemplo, motivó a David, quien había sido traído de cuidar rebaños, para que ahora como rey estuviera orgulloso del tamaño de su pueblo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. En concordancia con la misma escritura, vemos que Dios permitió a Satanás que incitara a David a ver lo fuerte que era. Si tú te sientes muy fuerte físicamente, muy exitoso profesionalmente, muy tranquilo financieramente o muy fuerte espiritualmente, ten cuidado, no sea que Satanás te esté incitando a sentirte así. Si el Señor te ha sentado con los principales en tu pueblo, Él sabe que antes estuviste en lugares sucios, en donde vivían animales, y que tu posición actual no ha sido por tus méritos, sino por su misericordia. Otro ejemplo muy conocido es el de Nabucodonosor, quien cuando vio la extensión, poderío y belleza de Babilonia, la capital de su imperio, se olvidó que Jehová era el creador y sustentador de todas las cosas. Y un día, en su soberbia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Yo la edifiqué, yo soy el rey más grande de la historia. Todas estas riquezas las he producido con mi fuerza y para mi gloria. Relata la Biblia que en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Si esos talentos o dones con los que Dios te dotó te han hecho pensar que eres muy especial, ten cuidado, porque nada sería más triste que como Nabucodonosor te dieras cuenta que todo es pasajero y que solo gozas de las bendiciones de Dios por su misericordia. Otra lección de falta de humildad
la puedes aprender del rey Usías. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ten mucho cuidado. Si Dios te empieza a usar con poder en su obra, es posible que te sientas espiritualmente fuerte, que la gente te felicite y la astuta serpiente del orgullo quiera asomar su cabeza para inflarte y hacerte creer que eres superior a otros. Esa arrogancia, altivez o como quieras llamarla, nutre un corazón que se rebela, que quiere la honra para sí mismo y no para Dios. Nunca pierdas de vista que no importan tus éxitos, tú necesitas del Señor diariamente. Yo soy un incapacitado sin su ayuda. Por ello tengo que pedirle al Espíritu Santo que ayude cuando el orgullo quiera entrar en mi vida. 2. Fama y posición. Primo hermano del peligro anterior es buscar la fama de este mundo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando queremos ser famosos por servir al Señor y publicamos todo lo bueno que hacemos, nos olvidamos lo que Él dijo. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace a tu derecha. Los discípulos de Jesús, un día, en camino a Jerusalén, discutieron acaloradamente sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos. Quizás cada uno creyera merecer un lugar especial, pero recibieron una gran lección. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él les reveló el secreto de la grandeza del servicio, no de las posiciones. Si tú, en lugar de buscar brillar, dejas la gloria a Dios, puedes esperar que Él te exalte cuando sea tiempo. Si tú estás buscando que más y más personas te alaben, acabarás haciendo que te busquen a ti, en lugar de buscar a Jesucristo. Si haces algo bueno, recuerda nuevamente lo que dijo el Señor de dar limosna: no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. 3. La envidia y la competencia. No podemos envidiar la bendición de alguien más, ni entrar en competencia. Lo que Dios tiene para ti, nadie te lo puede quitar. La gracia que Dios ha puesto en ti no necesita ser comparada con la de otra persona. No compitas con otros, pues el corazón apacible
es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Si aprendes a gozarte con el éxito de otros, algún día alguien se gozará con el tuyo. Parece que muchos cristianos están más preocupados por criticar lo que están haciendo otros que por hacer lo que Dios les mandó. El Señor previno: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Nunca hagas algo porque otro lo está haciendo, sino porque Dios te lo ordena. Funciona en la gracia de Dios y no tendrás que envidiar a nadie ni competir con lo que otro está haciendo. 4. El amor al dinero. Dios desea que sus siervos tengan lo suficiente para sus necesidades y para la extensión del reino de Dios en la tierra. Pero Pablo advirtió a Timoteo sobre el peligro de amar el dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Advirtió lo que provoca la búsqueda de esa riqueza, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Algunos cristianos creen que pueden hablar o servir al Señor siguiendo las reglas de los comerciantes o políticos y que tienen que recurrir a las artimañas y trampas del mundo para conseguirlo. Pero recuerda que ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará el otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, si Dios te ha dado bienes, escucha lo que Pablo enseñó a Timoteo. A los ricos de este siglo, manda no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El dinero no puede ser la meta, sino un medio para establecer la voluntad de Dios en la tierra y en su misericordia para disfrutarlo. Si no sacamos a la ambición de nuestro corazón, ese amor y ansiedad por el dinero nos meterá en peligros. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por otra parte, cuando por amar el dinero te afanas por él, vas a sentirte tan seguro que puede que no crezca tu fe, como cuando tienes necesidades y le pides su bendición y la recibes. Dios hace un pacto con quien le sirve. Él lo sostiene. Dios, si tú le honras, Él también te honrará. El dinero no puede ser la motivación de nuestro ministerio. De gracia recibisteis, dad de gracia. No sirvas al Señor por dinero. No busques lugares para predicar, cantar o hacer algo por conveniencia económica. Es un peligro cuando el predicador o el cantante piden una cantidad determinada de dinero por ir a una iglesia. Dios juzgó severamente el espíritu de Balaam, el cual profetizaba por dinero. ¡Ay de ellos! Porque se lanzaron por lucro en el error de Balaam.
y tarde o temprano puedes terminar siendo siervo de los hombres y no de Dios. Son muchos los cristianos que han perdido bendiciones de Dios por amor al dinero. Pero si tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Quinto enemigo, la carnalidad. En el libro de Génesis hay una declaración maravillosa. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces, ¿cómo cosas que el Señor hizo buenas, muy buenas, pueden llevarnos a actuar en su contra? Hay cosas tan simples como la comida o la bebida, tan complejas como las relaciones con el sexo opuesto, e incluso nuestras reacciones emocionales que pueden dañar nuestro testimonio. Al respecto, la Escritura te da una guía de conducta. 1. Eres libre, todo te está permitido, pero aléjate del pecado. Y de aquello que no es pecado, cuida pues, no todo te conviene. Hay conductas que te pueden alejar de Dios. Lo que conviene es buscar que lo que hagas te edifique, es decir, te ayude a crecer espiritualmente. Y 5, que edifique y no escandalice a los creyentes más débiles. Veamos estos principios. Primero, dice el apóstol, todo me es lícito. El Señor te ha hecho libre. Uno de los más comunes engaños del diablo es el ritualismo, pues Satanás quiere cambiar la adoración a Dios por ritos o sacrificios, al grado que Jesús predicó, misericordia quiero y no sacrificio. Segundo, aléjate del pecado. Tú sabes qué cosas en tu vida son un pecado. Confiésalas al Señor y pídele que te dé fuerzas para alejarte de ellas. Ten cuidado y no siembres para la carne, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tercero, pero no todo me conviene. Repasemos, todo me es lícito. Aléjate del pecado. Pero aunque no sea pecado, no todo te conviene. Hay muchas cosas que no son pecado, son lícitas, pero no te conviene hacerlas, porque te distraen de la voluntad del Señor. Y dentro de ellas pueden caber en general las exageraciones, incluso lo que comes, eso que aunque no tiene que ver con tu vida espiritual, pues no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero ellas pueden dañar tu salud, o como pasa con el uso del tiempo o del esfuerzo en tu vida. ¿Es eso a lo que el Señor te ha llamado? El camino del siervo del Señor está lleno de peligros. La Biblia habla sobre Sansón, un hombre de fe según Hebreos, y los sufrimientos que tuvo que pasar para finalmente cumplir la voluntad del Señor. Su historia es triste, pero en ocasiones parecida a la nuestra. Se relata que él fue a Timnat, ciudad filistea, y allí encontró a una mujer con la que se casó e incluso le fue mal. Más adelante fue a Gaza, otra ciudad filistea, y allí encontró a otra. Y después al valle de Sorek, donde encontró a Dalila. Las tres eran filisteas. Sansón fue a la tierra, a las viñas, a las ciudades de los filisteos, cuando debería haber estado juzgando y protegiendo a su pueblo. ¿Qué tenía que andar haciendo en terrenos peligrosos?
No seas como Sansón, que por no saber controlar sus apetitos, cortó su ministerio, desperdiciando los dones que Dios le había dado. Quien pudo gobernar a Israel y morir lleno de honores y gloria, murió junto con sus enemigos. Un autor escribió: las faldas de Dalila no son el mejor lugar para descansar de tu cansancio y trabajo. Una mala relación, ya seas hombre o mujer, siempre buscará sacrificar tu llamado y tu destino en el altar de un amor barato. Cuarto, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Los libros que estás leyendo, los programas de televisión que estás viendo, las aplicaciones de la internet que revisas continuamente, las amistades a las que dedicas el tiempo y lo que haces o hablas con ellas, ¿te edifican? ¿Te acercan a Dios? Ten cuidado, pues el siervo de Dios, como dijo Pablo, tiene que tomar decisiones. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Quinto, todo me es lícito, pero no todo edifica a los demás. El apóstol Pablo termina su manual de conducta simplificando el tema de si era lícito comer carne, pues por los usos de la época, los animales eran sacrificados delante de los ídolos y se discutía en las iglesias primitivas si comer esa carne era pecado o no. Por ello, él explica: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Es decir, que no por dejar de comer esa carne serás mejor cristiano. Él aclara: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Además nos advierte que tengamos mucho cuidado con el vino y en general con lo que nos intoxica, y repite actitudes y aún palabras de quienes se han hecho adictos. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta del mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y la Biblia nos advierte: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Recordándonos que hay casos en los cuales, cuando nosotros presumimos que nada de lo que hacemos es pecado y que el Señor nos ha hecho libres, corremos el riesgo de que por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano.
conclusiones. Así que, en resumen, ante cualquier duda convendría preguntarme: ¿es pecado? ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿No escandaliza a los demás? Y esto lo podemos aplicar ante nuestra conducta, nuestra comida, las sustancias que nos pueden intoxicar y ante la sexualidad. Estas han sido algunas reflexiones que a ti, como un servidor de Dios, esperamos te puedan servir. Dios bendiga su palabra.